Diálogo Financiero. Bien, amigos televidentes, estamos una vez más en tu programa Diálogo Financiero por tu canal vegano Vega TV. Señores, y vamos a comentar unas noticias que están saliendo en los periódicos de circulación nacional y son los que tienen que ver con los intereses que se discuten en relación a la entrada en vigencia de una parte de la ley que tiene que ver con, de la ley de seguridad social, que tiene que ver con el desplazamiento de todos los empleados públicos a la administradora SENASA, a SENASA, Seguro Nacional de Salud. Así, ha estado contemplado en la ley desde su formación y a nadie le había interesado, pues, discutir el que así fuera, hasta que llegó el momento en que va a entrar en vigencia, esa parte, ese artículo de la ley de seguridad social, del plan de seguridad social. Entonces, vemos cómo el sector privado, de administradoras de salud, representado en la ADARS, Asociación Dominicana de Administradores de Riesgos de Salud, hemos visto cómo ese gran negocio que es la salud, pues no se le debe dejar desde el punto de vista del sector privado, no se le debe dejar al SENASA. No se argumentan razones de incapacidad o para poder enfrentar la cantidad de empleados que van a pasar por ley. Simplemente se aducen cuestiones subjetivas. Por ejemplo, una de las cosas que dicen es que llama a preocupación que la doctora Guzmán Marcelino, que es la directora del SENASA, le tenga tanto miedo a que los empleados públicos tengan libre elección. Ahora se quiere argumentar lo de la libre elección para que lo que está contemplado en la ley pues no se aplique. Una de las cosas que como pueblo nosotros de verdad que tenemos que madurar es a respetar a los acuerdos a que hemos llegado y que hemos convertido en ley entre las partes. Ahora, por el hecho de que es un negocio, es redituable y rentable el que no se pasen, como dice la ley, los empleados públicos a la SENASA, al Seguro Nacional de Salud, pues entonces hay que decir que esto es inconstitucional. Que la ley 8701 en lo que respecta a ese artículo es inconstitucional porque se sienten afectados el sector privado que está involucrado en la administración de salud. Y el argumento es muy subjetivo porque el objetivo es la ley ahora mismo. La ley establece una fecha X para que todos los empleados públicos pasen al SENASA. El SENASA ha demostrado hasta ahora que se está administrando correctamente en comparación con los demás seguros. En cuanto a lo que tiene que ver con su pago, es de lo que más rápido pagan. Los que más rápido pagan a las clínicas. Y lo que menos retención y deducciones le están haciendo. Entonces, como los intereses del sector privado se están sintiendo afectados, se establece que hay una parte inconstitucional, que ahora hay que dejar la libre elección, se aplique para eso, pero cuando formamos la ley y la aceptamos, debimos haberlo señalado. Entonces, otro caso que también nos llamó mucho la atención en cuanto a cuando se tocan intereses, hay que buscar la forma de doblar un poquito la ley. Fue el que tenía que ver con los centros de atención primaria. Los centros de atención primaria lo que buscaban era hacer menos costoso el sistema de salud, hacerlo
garantizar en cierta medida que este fuera redituable, que fuera rentable y sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque de la misma forma que una persona se dirige a un especialista que es más costoso, lo que perseguía esto de este nivel de centro de atención primaria, además de la prevención, era el que los servicios especializados se accediera, que son más costosos, se accediera cuando ya fuera una referencia del médico de familia o del médico asignado. Que fuera el médico general asignado a usted el que los refiriera a otro especialista. O sea, el modelo más o menos que en esa parte se parece a Estados Unidos. Usted tiene un médico familiar y el médico los refiere dependiendo lo que él determine que usted tiene, donde hubo los especialistas. Entonces, esto como afectaba también a sectores involucrados, a sectores que tienen que ver con la salud, pues hubo que boicotear la entrada en vigencia de los centros de atención primaria. O sea, ni siquiera se le trató de buscar una salida dentro del mismo sector médico, de que fueran ellos mismos que administraran los centros de atención primaria. No, simplemente esa parte de la ley ahora nos afecta y no debe entrar en vigencia. ¿Qué sucede cuando a una ley se le comienzan por intereses, solamente por intereses? Porque nadie discute, hasta ahora yo no he visto argumento alguno que se haya elevado, de que los centros de atención primaria, o por lo menos ese primer nivel de atención al solicitante de servicio de salud, no es conveniente. Es muy conveniente preparar médicos especialistas, médicos generales, que real y efectivamente identifiquen el origen de las dolencias de los pacientes y los refieran donde deben ir. Una de las cosas más comunes que usted ve es personas que padecen de ciertas afecciones y que andan muchos especialistas diferentes, porque se refleja en un dolor de cabeza y ese dolor de cabeza lo lleva donde alguien que estudia la cabeza, pero no era eso lo que se lo provocaba, sino el estómago y cosas así por el estilo. Entonces da mucha vuelta y eso son las cosas que encarecen el tratamiento de las afecciones. Y esto era lo que en origen persiguen los centros de atención primaria, que hayan médicos especialistas en identificar las dolencias, no se den mucha vuelta y lo manden exactamente donde el especialista que va a tratar la misma. Esto, como dije ahorita, pues en cierto sentido hizo sentir afectado a algunos sectores y hubo que boicotear. Primero porque la ley contempló en sus inicios que los centros de atención primaria iban a estar a cargo de las administradoras de riesgo de salud, que era la que iban a atender la parte financiera. La parte financiera, o sea, esto me conviene, esto no me conviene, esto es redituable, esto no es redituable, esto es financieramente factible, esto no. Entonces ahora las administradoras de riesgo de salud también van a hacer lo mismo y van a tratar de, digamos, de anular o de cercenar cierta parte de lo contemplado en la ley que les afecta sus intereses. Y así comenzamos, y cuando pase el tiempo, vamos a tener todo menos lo que en un principio se concibió. Menos lo que en un principio se concibió. O sea, ¿qué se alega hoy en día para que lo que está contemplado en la ley de que los empleados públicos pasen a la administradora de salud del Estado no se cumpla? Total, la opción la tiene el afiliado de salirse cuando convenga, pero no tiene que ser al inicio. Entonces, entendemos que como cultura, cuando una ley o un acuerdo o un convenio nos afecta, ya le llamamos que es inconstitucional. A esto hay que comenzarle a dar seguimiento, porque la verdad es que todo lo que puede salir de ahí, al fin y al cabo, no le va a convenir al afiliado. No le va a convenir al afiliado. ¿Y por qué digo esto? Por experiencia propia. Queremos que el sistema, que es más costoso hoy en día, funcione, el sistema de salud. Pero ahora yo por ley estoy pagando un 10% de mi nómina, un 9% de mi nómina, por ley, pero también tengo que mantener un complementario.
y estoy recibiendo lo mismo, no estoy recibiendo más nada. Quizás menos servicios. Ahora, lo que sí es cierto es que las recaudaciones por servicios de salud han aumentado. Eso sí es cierto, las recaudaciones han aumentado. Ahora, la correspondencia hacia atrás, no hemos visto publicaciones de que ninguna de estas instituciones está ofreciendo algo más porque le está yendo bien. Como el año cerrado al 2007, superamos las expectativas de ingresos que teníamos, de beneficios, perdón, que teníamos. Nosotros ahora este año vamos a ofertar un servicio más. Quisiera yo leer esa publicación en primera o segunda plana un día, de que las administradoras de riesgo de salud están ofertando ciertos servicios por el mismo costo que usted está pagando mensualmente. La verdad es que más costosa y estamos recibiendo lo mismo, o quizás un poquito menos. Sin embargo, estamos viendo que las recaudaciones por concepto de servicios de salud están aumentando vertiginosamente. Se habla de más de 1.000 millones mensuales. La muestra de que esto es redituable, o sea, ventajoso para las administradoras de riesgo de salud, es el hecho de que estén peleando ahora algo que establece la ley de que para el mes de septiembre, ahora mes de septiembre de 2008, todos los empleados públicos pasan automáticamente al Seguro Nacional de Salud. Porque si no le fuera redituable, le dieran gracias a Dios de que septiembre llegara pronto. Lo malo de esto es que algunas cosas que se comentan, pues nos dicen que hay que explotar el sistema. Por ejemplo, de que le pasaran a los Servicios Nacionales de Salud, al SENASA, solamente los afiliados subsidiados. Los afiliados que es el Estado el que lo va a costear. Entonces son cosas que de verdad a veces como que rompen con el saco de la ambición. Si no hubiera lucro de promedio, esto no lo desearan. Quisiéramos ver quizás un anuncio de que como nos está yendo bien, vamos a aceptar una proporción X de los subsidiados, las administradoras de salud. Eso debiera ser lo que tendría que contemplar la ley. Que por cada 10 afiliados privados o afiliados que costee el sector privado, por cada 10 afiliados del sector contributivo, tuvieran que tener uno del sector subsidiado. Una relación de 10 a 1. Con 10 tú ganas. Ahora, acéptame uno ahí. Del contributivo subsidiado o del subsidiado. Éntrame uno ahí. Que esto fuera por ley. A ver. ¿Quién hablará por nosotros, los afiliados al Sistema Nacional de Salud? ¿Quién desde ahora puede decirle al sector privado, mire, como ustedes están teniendo ventaja y producto de esto es que quieren que le demos a los otros empleados del sector público, lo vamos a hacer de la siguiente forma? Por cada 10 empleados públicos te vamos a mandar 5 del sector subsidiado. ¿Qué les parece? No, el hecho es de que al SENASA se le pase solamente el subsidiado y que todos los que no son subsidiados pasen al sector privado. Sin embargo, el SENASA ahora mismo está pagando más rápidamente a las clínicas que le dan servicio que las privadas. Ustedes se recuerdan que las administradoras de riesgo de salud privado todavía pagaban a los 3 meses y estaban conciliando facturas viejísimas. Y digo esto con conocimiento de causa. Facturas de más de 90 días liquidando. Y el SENASA las liquida en menos tiempo. Entonces las cosas buenas hay que protegerlas. No lo va a proteger el sector privado que tiene que ver con la salud. Lo vamos a proteger nosotros hablando. Señores, vamos a continuar cuando retornemos hablando de este y otros tópicos de importancia económica en el país. En breve regresamos con Diálogo Financiero.
reportero es cubrir las fuentes noticiosas, sean estas de carácter públicas o privadas, y llevar la información a toda la ciudadanía donde quiera que ocurran los hechos. Ahora sí es fácil que expreses tus sugerencias a Vega TV a través de nuestra página de internet www.vegatv.com. El contacto directo con nuestros televidentes www.vegatv.com. Visita nuestra página de internet para conocernos mejor. vegatv.com. La voz digital de La Vega. vegatv.com. Entra ya. Vega TV, tu canal vegano. Rock, hip hop, jazz, merengue, electrónica, salsa, clásica, bachata, balada, reggae. Estás escuchando Vega TV Radio Online. Sigue con nosotros. Continuamos con Diálogo Financiero. Bien, amigos televidentes, vamos a tomar un tema que está también en el tapete en esta semana. Y es el que tiene que ver con el aumento de salarios. El aumento de salarios. ¿Qué sucede? ¿Recuerdan ustedes, para aquellos que lo han olvidado, que el aumento de salarios debió entrar en una fecha X y se retardó unos cuantos meses porque no había un acuerdo en los porcentajes que solicitaban los representantes del sector obrero y lo que proponían los representantes del sector empresarial? Y duramos varios meses discutiendo esto. Pues bien, la ley establece que es en un plazo X que deben incrementarse los salarios dependiendo de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. En esta ocasión, la representante del sector patronal, la licenciada Maribel Gasó, pues establece el argumento de que la ley dispone que cada 24 meses mínimo deben revisarse los salarios. Cada 24 meses, cada 2 años, independientemente de que los movimientos de la economía, la pérdida, el valor del dinero, haya o no sufrido fluctuaciones en el poder adquisitivo. Pero ¿qué sucede? En 14 meses que lleva establecido la nueva escala salarial, hemos visto cómo las condiciones internacionales han hecho perder el poder de comprar cosas con el dinero que ganan las personas, los obreros, y en particular aquellos que tienen salarios fijos. Nosotros conocemos los casos, muchos casos de empresas que, independientemente de las razones, solamente aumentan cuando es obligado por ley que hay que aumentar. Muchos casos, no son pocos, muchos. El más grande de todos es el sector público, con una nómina de más de 370,000 personas, que tiene un peso específico en la economía. Aumenta si es de ley, si no es de ley, excepto algunos que tienen autonomía para esas cosas, el Congreso, la Cámara de Cuentas y otros más. Los jueces, que hemos visto cómo ellos contemplan su incremento. Y a propósito de estos incrementos, la verdad es que estas personas que son los representantes del pueblo, en cada aumento que tienen debieran contemplar también un aumento general, porque si para ellos es necesario el aumento, mucho más lo será para los gobernados. Pero pasando eso por alto, lo cual es algo que causa disgusto, estos aumentos en los funcionarios, sin representar los aumentos que son necesarios en los gobernados, pues lo que sí es el caso es que los representantes del sector privado ahora mismo pues alegan que no hemos llegado al periodo de tiempo de los 24 meses para comenzar a hablar de incremento de salarios. Ni siquiera alegan
el hecho de que se ha perdido poder de compra del dinero de los empleados y de los asalariados fijos, se ha perdido en más de un 34%. Lo que usted compraba hace 14 meses con 1.000 pesos, ahora usted tiene que buscar 1.300 para adquirirlo. O sea, si hablamos de combustible, usted tiene que buscar más de 1.600. Si usted llenaba el tanque con 1.000 pesos, usted tiene que buscar más de 1.600 para llenarlo. O sea, en el combustible y todos sus derivados, esta pérdida de poder de compra del peso se ha reflejado en más de un 60%. Pero si hablamos de cualquier producto o servicio que tenga un componente importado, se refleja un aumento de precio. Y esto tiene un significado muy grande para las personas que tienen sueldos fijos. Y mucho más todavía para aquellos que están en empresas que aumentan solamente cuando las obligan. Es cierto que hay muchas empresas que no esperan, que tienen planes anuales de revisión de sueldo, eso es cierto. Pero no es menos cierto que la gran mayoría aumenta cuando es obligatorio aumentar. Entonces, el argumento de las representantes del sector privado es: no hemos llegado a los 24 meses. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué? Que el obrero no pueda trasladarse al lugar de trabajo, o que el obrero tenga que correr con el incremento de trasladarse al lugar de trabajo, y que coma menos, o que piense menos en salud, o que se vista menos, o que no pueda pagar el alquiler de la casa donde vive. O sea, aquí hay, a diferencia de nuestro tema de ahorita, aquí real y efectivamente aducimos a la ley porque establece un plazo máximo, no mínimo, un plazo máximo. El máximo para revisar los sueldos y salarios fijos es de 24 meses. Ustedes lo pueden hacer antes, cuando quieran. Entonces, la verdad es que a veces alegamos la ley, pero dejamos de vista el que cuando las personas sienten demasiado la presión de la devaluación o de la pérdida de poder adquisitivo a partir de la cantidad de ingresos que tienen, de los sueldos que generan, pues es más fácil convocarlos a no trabajar, es más fácil convocarlos a hacer paros, es más fácil el que asuman una posición pasiva o por lo menos de aceptación de cualquiera que quiera apostar a las huelgas y a otras herramientas de lucha. Eso es lo que en estos momentos nosotros creemos que se debe evaluar por parte de los representantes del empresariado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque perdemos más cuando las condiciones están dadas para que haya mucho hastío en la población y cualquiera que diga no trabajemos sienta todo el apoyo, no a la persona sino a lo que está en ese momento enarbolando. Preferible no trabajar y pasarme ese día en casa, gasto menos que lo que me va a ingresar. Por lo menos cuando hay paros, pues los gastos disminuyen. Entonces, de eso es que hay que cuidarse. Dicen los representantes del sector obrero que el aumento debería ser de un 50% al salario mínimo en sus diferentes escalas. El salario mínimo para el sector público es de unos 3.000 y tantos de pesos, de unos 3.500 pesos, en tanto que en el sector privado el más alto de ellos es de 7.360 pesos y el mínimo de 6.500 pesos. Entonces, lo que propone el sector obrero, los representantes de los obreros, es que el aumento mínimo al sueldo mínimo debe ser, o el aumento a los salarios debe ser de un 50%. Debe ser de un 50%. Siempre, y esto es algo personal, hemos estado de acuerdo en que lo que se debe regular es los salarios mínimos, los topes mínimos, porque estos automáticamente funcionan como cascada y empujan a los demás. Siempre hemos estado de acuerdo en que la base debe ser esta y que se debe elevar.
se debe elevar esa base, que se achiquen los de arriba. O sea, que si la nómina, cualquier nómina que usted puede, que tome en la mano, va a ver que aquí se da lo de la relación de Pareto. La menor cantidad de personas tiene la mayor proporción de la nómina. Y viceversa, la mayor cantidad de personas tiene la menor proporción de la nómina. Usted divide, digamos, usted coge los 20 mejores sueldos y salarios de la nómina y coge el 80% de los otros y lo divide entre personas y usted va a ver la diferencia. Entonces lo que se debe buscar es, si hablamos de redistribución y de disminución de pobreza y otras cosas, lo que debe haber es un plan en que los de arriba se ponen un tope y los de abajo se suben un poquito. Entonces comenzamos a accionar en reducir la pobreza, aumentando un poquito la capacidad de consumo de los de abajo y restringiendo un poquito la capacidad de consumo de los que no tienen sueldo, pero sí cobran dividendos o viven de los intereses, ¿verdad? Entonces, hay que ver cuál es la contrapropuesta, porque hemos visto simplemente que el sector representante de los empresarios simplemente dice que no es el momento, pero tampoco hace una contrapropuesta. O sea, es por etapa. Aquí comienza la negociación, es por etapa. Primero estamos negados y ya hay un porcentaje que han presentado los representantes del sector obrero. Ahorita aceptamos discutir, pero bajen a 25 y después te proponemos un porcentaje X. Les exhorto a mis representantes del sector obrero que se mantengan el 50 hasta que se comiencen las discusiones, que no cedan. Pero la verdad es que el poder adquisitivo, el poder de compra está mermado, está disminuido. No hay un solo producto, no hay un solo servicio que no haya experimentado aumentos. Y nosotros los que recibimos sueldo fijo, pues lo sentimos, porque tenemos menos capacidad de desplazarnos. Tenemos menos capacidad de completar los nutrientes básicos para ir a trabajar o a estudiar. Tenemos menos capacidad de adquirir los útiles necesarios ¿para qué? Para prepararnos, para educarnos, para alfabetizarnos. Y bajo este esquema, no es verdad que el progreso va a llegar. Amigos televidentes, esto ha sido todo por hoy en Diálogo Financiero. Sigan con nosotros en tu canal vegano Vega TV. Hasta la próxima. Vega TV presentó Diálogo Financiero.